A la palabra del Señor y han estado leyendo el libro de Jonás, pero si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. No te va a robar mucho tiempo. Amén. En un café te vas a leer el libro de Jonás entero. Alguien dijo que hace más el que quiere que el que puede. 4 capítulos, 48 versículos, y te han leído un libro de la Biblia, tan sencillo como eso. Hay un libro que a mí me apasiona muchísimo, y es el libro de Jonás. Nuestro hermano Cuco estuvo ministrando, hizo una panorámica del libro, que próximamente lo subiremos todos al canal juntos. Nuestro hermano Johnny estuvo ministrando acerca del libro de Jonás, tocante a la calabacera. Y la idea es que cada uno de los ministerios, porque hoy he querido tomar la oportunidad de seguir este tema para que luego lo culmine nuestro hermano Abraham, conforme el Señor ponga en su corazón lo ministra. Y hoy yo voy a dar algunas pinceladas de este libro. Jonás capítulo 1 verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Fíjate que el motivo por el cual le envía, no le dice ve que quiero salvarlos, le dice ve porque su maldad ha subido delante de mí. Y cuando él escucha esas palabras, verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Halló una nave que partía a Tarsis. Dicen que Tarsis es la tierra de los tartesos, España, una parte de España. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Atención, lejos de la presencia de Jehová. Si hay 3 libros que el diablo aborrece en la Biblia, mira, en sí el diablo aborrece la Biblia, pero hay 3 libros que para él son insoportables. Uno podría ser Génesis, que nos habla de la encarnación, la promesa de la redención del hombre. Otro podría ser Daniel, que nos habla de un futuro glorioso, Cristo reinando en el mundo, trayendo un reino de paz, de seguridad, el anciano de días triunfante. Pero si hay un libro del Antiguo Testamento que Satanás odia, aborrece, no soporta, es el libro de Jonás. Porque en el libro de Jonás encerraría a Dios un misterio que hasta que luego Cristo no viviera, muriera y resucitara, no lo iban a entender en su totalidad. Porque en ese libro escondería Dios el misterio de la redención y la salvación del hombre. Considerados profetas menores, no porque era menor en su ministerio profético, sino porque abarcó. Los profetas menores se llaman así porque abarcan regiones. A diferencia de Isaías, dice Días de Ucías, Jotán, Acán y Ezequías. Es decir, que durante 4 reyes diferentes el mismo profeta. Eso abarcaban tiempos. De ahí se llaman profetas mayores. Menores no es que fueran menores en cargo ni nada, sino que abarcaban una región.
a diferencia de todos ellos, todos dicen, así dice Jehová el Señor, tienen un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel. Jonás es diferente. Jonás no dice, así dice Jehová el Señor, y coge un mensaje de Dios y se lo lanza a Israel. No. Dios hizo de su propia persona, de su vivencia, de su experiencia, lo convirtió en una profecía viviente. Y el libro de Jonás encierra muchos misterios. De hecho, yo tengo una serie de mensajes que poco a poco lo iré ministrando en la iglesia. Se compone 5 mensajes de este libro. Que realmente el libro en sí es muy corto. 4 capítulos. Jonás, capítulo 1, Jonás huye de Dios. Capítulo 2, Jonás aclama a Dios. Capítulo 3, Jonás predica en Nínive. Capítulo 4, Jonás se enfada con Dios. Se termina el libro. Es muy sencillo, muy corto. Pero no es posible que, mira, solamente se le ocurra al Espíritu Santo que en tan pocas palabras pueda encerrar un mensaje tan grande. A nivel de literatura es una obra maestra. Como una historia tan corta puede causar tanta fantasía. El libro de Jonás es así. Y no puede empezar mejor. Dios le dice a un hombre que tiene que hacer una cosa. Claro, cuando nosotros vemos el libro de Jonás, sucede algo raro. Y que Dios le dice, oye, mira, ves a Nínive. Y el otro que no quiere, y Dios tiene que insistir. Y el otro que no, que déjame en paz. Y Dios tiene que insistir, como si fuera el único ser humano del planeta, Jonás. ¿Pues quién era Jonás? ¿Sabes que muchos críticos creían que Jonás no había existido? Es interesante que Jesús tiene que mencionarle en uno de sus mensajes. Cuando la Biblia habla, dice, porque esta generación perversa y adúltera demanda señal, tiene que decir Jesús. Pero no le será dada señal, sino la del profeta Jonás. Claro, Jonás ha pasado la historia como un desobediente, un malo, un rebelde, alguien que huye, alguien que Dios tiene que hacer 1001 para que le haga caso. Bueno, ¿saben ustedes que Jonás era uno de los profetas más respetados en Israel? ¿Saben por qué Jesús menciona a Jonás? Fíjate, le menciona para compararse con él. Dice, porque no le será dada la señal sino la del profeta Jonás. Y dice, he aquí uno mayor que Jonás. Jonás no es malo, Jonás no es rebelde, Jonás no es un desobediente, Jonás no es un mal ejemplo, porque si no Jesús nunca se hubiera comparado con él. Porque nadie en su sano juicio se compara con un bandido, con alguien que tiene mal testimonio, mala reputación. Él no dijo, yo me parezco a Herodes, porque si dice yo me parezco a Herodes, entonces los fariseos se iban a reír de él, se iban a burlar. Herodes era cruel, pero al compararse con Jonás, está dignificando la conducta de Jonás. Pero oigan, si me sorprende Jesús diciendo yo soy mayor que Jonás, más me sorprende lo que Jesús sigue diciendo. Dice, pero se levantarán, dice, en los últimos tiempos se levantarán los ninivitas y condenarán a esta generación, porque ellos creyeron a la predicación de Jonás. Le estaba diciendo, si Jonás es grande, yo soy más grande. Pero si vosotros creéis que los ninivitas son malos, pues yo os digo que los ninivitas son mejores que vosotros. Solamente a Jesús se le ocurre decir, yo soy mayor que Jonás, y los ninivitas son mejor que los fariseos, que los saduceos, que los escribas. Solamente a Jesús se le ocurre decir eso. Porque no es tan malo el que crees que es malo. A veces no es tan malo el malo, ni tan bueno el bueno. ¿Y qué os creéis? ¿Que los ninivitas son malos, que no merecen nada? Dice la Biblia, se levantarán y os condenarán a esta generación, como diciendo, son mejores que vosotros. Solamente a Jesús se le ocurre decir eso. Es un revolucionario Jesús. Su mensaje no era normal. ¿Y por qué? ¿Por qué se empeña Dios en enviar a Jonás?
a nadie. Se levanta Dios del trono, le tiene que decir: Elías, te equivocas porque como tú todavía tengo a 7000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Le estaba diciendo Dios a Elías: Elías, ¿te crees que eres el único? Como tú tengo 7000 escondidos en cuevas. Mando a un profeta que los alimente con pan y agua. Le estaba diciendo: no eres la última Coca-Cola del desierto. Si tú no estás, tengo a 7000 como tú. Tengo una noticia: si no quieres trabajar para Dios, no te preocupes. Dios sigue teniendo gente dispuesta para trabajar en su obra. A Dios no se le acaban los recursos. Amén, claro. Pero ¿por qué se empeña Dios en que Jonás haga esta tarea? Porque el misterio de Jonás es tan increíble, porque el misterio de Jonás encierra el trato que tiene un padre con un hijo. Mira, voy a lanzar una bomba. Yo que soy el pastor la voy a lanzar. Esta de las raras. Dios no trata a todo el mundo igual. Ah, pues yo creía que Dios... No. Dios no trata a todo el mundo por igual. Lanzo una bomba. Dios no tiene obligaciones con impíos. He oído hablar, a escuchar a impíos que han tenido o han hecho cosas raras y luego al final se han librado y han dicho: gracias a Dios. No, gracias a Dios no. La vida, la inteligencia, cualquier otra cosa, pero Dios no ha intervenido ahí. Sí, Señor. Dios ha intervenido cuando después de eso tu vida cambia. Entonces sí ha intervenido Dios. Pero Dios no te va a ayudar para que sigas pecando. Claro. Dice Emilio de Valladolid: Dios no miente ni para hacerte feliz. Ni para hacerte feliz Dios va a mentir. Y teniendo Dios tanta gente, ¿por qué con Jonás? Porque es el trato que tiene un padre con un hijo. Porque eso sí, a los hijos Dios los trata diferentes. Dios respeta la voluntad del ser humano. Me respeta a mí. A mí no me obliga Dios a nada. Pero como soy su hijo, él se permite licencias que no se permite con un impío. ¿Están cantando la idea? Miren, yo soy el pastor. Ustedes me respetan. Pero yo no me atrevería a regañar al hijo de nuestro hermano Jesús con la misma dureza que yo puedo regañar a mi Rubén. Si yo, por ejemplo, salgo y le veo haciendo algo mal, mi obligación es con delicadeza, ojo, porque no es mi hijo, yo quiero su bien, entonces con delicadeza tengo que intentar corregirlo. Mira, hijo, ven, escúchame, no está bien lo que estás haciendo, el tío. Escucha, que no puedes hacer esto. Y si se entera papá, escucha, mira, te voy a dar una oportunidad. La próxima vez que yo te vea, ¿qué quieres? ¿Que hable con tu padre? Intento. Pero si a lo mejor veo lo mismo con mi Rubén, ya actúo diferente. ¿Por qué? Porque es mi hijo. No necesito mirar, porque es mío. Yo me puedo pasar los límites que quiera porque es mi hijo, pero con él no, porque tiene un padre. Entonces Dios con sus hijos se permite licencias. Y no es que no respete tu voluntad, sino que te trata como hijo. Aleluya. Muy bien. Mira, ya que está aquí, les comparo. El Rubén tiene libre albedrío. Yo nunca le he obligado a nada. Voy a lanzar otra bomba. Es que yo hoy estoy de guerrillero, ¿no? Es que esto suena raro a lo mejor. Jamás he obligado a ninguno de mis hijos a ir a un culto. Jamás. Nunca los he obligado. No con palabras. Pero mi conducta les ha dicho: como Dios en tu vida no hay nadie. Sí, Señor. Y lo que yo he orado es que ellos tengan una historia con Dios como la que tuve yo. Porque cuando obligas a alguien, le metes en una jaula dorada. Será dorada, pero es una jaula. Jamás será libre. Porque esto no se trata de obligación. Esto se trata de amor, de una historia de amor por él. Y él es libre para hacer lo que quiera. Pero su libertad termina cuando comienza el peligro que él no ve. Por ejemplo, él tiene libertad para hacer la vida que está haciendo ahora.
Y él tiene libertad para decir, papá, mira, hoy no voy al culto, pero me voy con mis primos que nos vamos a ir a merendar, maravilloso. Él tiene libertad para, oye, mira, papá, que voy a hacer esto y lo otro. Ah, muy bien, hijo, adelante. Oye, papá, ¿qué tal sin trabajo? Maravilloso, hijo. Pero en el momento en que él me diga, mira, me voy con este, y escucha, no sé, tú duérmete que yo no sé a la hora que vengo, ya te digo yo que su diversión termina en el momento que me ha dicho esas palabras. Pero él es libre, sí, pero su libertad termina cuando ve un peligro que él no ve. Y yo como padre tengo una obligación mayor. ¿Cuál? Cuidarle a pesar que no entienda. Ojo, quiero que todo esto que yo hago con él, papá lo hace con nosotros. Si yo veo un peligro que él no ve, su libertad termina donde mi amor comienza. Soy capaz de decir, mira, yo empecé con él, le dije, mira papá, voy a decidir enseñarte lo que yo sé para ganarme la vida. Muy bien, papi, quédate aquí. Y le compro un ordenador. ¿Qué hago? Tú mírame nada más. Lo que yo hago, tú tienes que repetirlo. Muy bien. Poco a poco. Venga, y ahora esto. Y ahora lo otro. Y poco a poco. Y pasaron los días. Y pasaron los meses. Venga. Y ahora voy a dejar que vaya a hablar con un cliente. Iba y hablaba con un cliente. Llamaba yo al cliente. Oye, mira, cualquier cosa. Tú todo maravilloso. Cualquier cosa me llamas a mí, lo soluciono. Poco a poco. Y ha ido. Ha habido un momento en que ya él está independizado. Ya tiene sus clientes, tiene sus cosas, puede hacer sus negocios. ¿Por qué? Porque yo le he ido observando. Porque mientras yo le he estado delegando, él no ha usado eso para mal. Ahora, en el momento en que él se piense que porque ya sabe ganarse la vida, ya puede ser independiente y ya es mayor, ya tiene 18 años, puede él pensar que ya no tiene necesidad de respetar a su padre, que puede hacer lo que quiera, que puede entrar y salir cuando quiera, que puede ir con las compañías que le da la gana, se le termina la libertad. Soy capaz de encerrarle en una habitación. Oye, que me voy, pues ahora te encierras en la habitación, no sales en 3 días. Ya te digo yo, el pastor de David, que ese no sale en 3 días, por muy mal que se ponga. Se podrá enfadar, me podrá dejar de hablar, pero su libertad termina cuando mi amor comienza porque ve un peligro que él no ve. ¿Está siendo claro la idea? Ahora, como trato a él, no puedo tratar a mi Saúl. Mi Saúl es el Benjamín de la casa, él es diferente. A él no le puedo exigir como al otro. Al otro le tengo que exigir de una manera, a él no. Lo que consiento a uno no puedo consentir al otro. Uno tiene 10, otro tiene 18. No es lo mismo, pero son los dos tus hijos. Sí, los amas por igual, por igual. Darías la vida por ellos, sin duda. Todo lo que tengo para ellos, sí, pero mi trato es diferente. Pero si tus hijos son los dos ya, pero uno tiene 10 y otro tiene 18. Claro. Entonces, aunque los amo por igual, mi trato a ellos es diferente. Aleluya. Por eso Dios no trata a todo el mundo en la iglesia igual, porque hay niveles, hay muchos niños espirituales, pero hay maduros en el Señor, y hay licencias que Dios se permite con gente madura. Miren las caras. Yo no sé por qué estoy yendo por aquí, pero miren las caras. Dios se permite, Jesús se permite que Lázaro enferme, se permite que muera, se permite que pase 1 día, 2 días, 3 días, y se permite ir al 4.º día. No ha ido cuando ha ido enfermo, no ha ido a visitarlo, no ha ido a sanarle, no ha ido al entierro, no ha ido. Pero cuando se presenta el 4.º día, le dice María, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué te presentas tan claro? ¿Por qué te presentas tranquilo? Si no has estado en la enfermedad, no has estado en el velatorio, no has estado en el entierro, pero es que eran sus amigos. Jesús sabía lo que sus amigos le podían aguantar. Dios sabe lo que un amigo suyo le puede aguantar. Y Dios puede esperar y esperar y esperar, porque sabe que aunque no ha aparecido en la enfermedad, no ha aparecido en el velatorio, no ha aparecido en el entierro, saben que no le van a echar de la casa. Porque si no has venido, una razón tendrás más grande de la que pienso, porque soy tu amigo y te conozco. A medida que creces, Dios tiene un trato muy especial contigo. Y Dios tenía de sobra.
yo quiero que esta misión la haga mi Jonás. Un deber. Ahora aquí entra, el mensaje hace así, en una pelota y va para la iglesia de la vid. Hay trabajos que Dios quiere que hagas en la vid y quiere que lo haga usted. Sí, Señor. Pero si Dios tiene marcha, pero Dios quiere que lo hagas. Porque si estás aquí es por algo. Si has caído en esta iglesia es por algo. Sí, Señor. Si Dios te ha traído hasta aquí es por algo. Porque Dios tiene más profetas, pero quiere que mi Jonás. Señor, si tienes muchos ya, pero quiero que mi Jonás sea el que vaya a Nínive. ¿Pero por qué Jonás? Porque ya está, se acabó y quiero que sea él. Sí, Señor. Y entonces empieza una pelea de padre e hijo. Como a lo mejor si le digo yo a mi Rubén, no sales, y él no me entiende y se enfada, pues lo mismo, le dice, ves a Nínive, y hace, ¿cómo a Nínive? Yo a Nínive no voy, a Nínive. Y Dios mirando arriba y dice, este niño, que vayas a Nínive. Y escuchen, ahora te lo demuestro con la Biblia. Y dejó de hablar con Dios. Se enfadó, dejó de hablarle. Y hace Dios, que no me habla. Bueno, déjale. Es un niño. Él quiere que sea Jonás. Porque Dios tiene trabajos en la vida, pero quiere que seas tú. Sí, Señor. Que podía usar a otro, pero Él se deleita con usarte a ti. Entonces ve cómo baja, coge un pasaje, oye, lo más lejos. La última parada, Tarsis. Ay, ¿cuánto vale tanto dinero? Toma. Y le dicen, oyes, ¿por qué tan lejos? Eso lo dice en el capítulo 2. Se deduce de la conversación. Y le dicen, yo huyo de mi Dios. Luego los marineros lo confiesan. Es uno que dice que huía de su Dios. O huyó de mi Dios, lo más lejos posible. Ah, bueno, pues pasa. Y entra, se mete dentro, se baja abajo y se echa a dormir. Y dice Dios, que yo quiero que vayas a Nínive. Bueno, Jonás, ¿por qué no quieres ir a Nínive? ¿Es que eres un rebelde malo? Bueno, Jesús nunca se compararía a un rebelde malo. Entonces tenían miedo a los ninivitas. Mira los detalles que nuestro hermano Hugo el otro día vio. Despellejaban vivo a los seres humanos. La historia dice que los quitaban la piel y los ponían enfrente. Ponían un palo, les quitaban la piel y ponían. Y mientras el sol y las aves picaban el cuerpo, veían su piel enfrente. Días y días y días y días en acantilados. Y ahora Dios dice, vete allí. Pero es que escucha, los ninivitas, sus torturas las perfeccionaron con los judíos. Con razón no quería ir. Decía, ¿cómo a Nínive? No, Nínive no. Entonces, ¿por qué no vas a Nínive? ¿Tienen miedo a los ninivitas? No, él no tenía miedo a la muerte porque en 3 ocasiones se quiso morir y una intentó suicidarse. No tiene miedo a morir. Él no tiene miedo a la muerte. Entonces, ¿por qué no vas a Nínive? Es que lo dice el libro de Jonás, capítulo 4, verso 2. Dice la Biblia, por esto no quería ir a Nínive, porque sé yo que eres clemente y misericordioso, tardo para la ira y pronto en misericordia. Estaba diciendo, te conozco tanto, que sabía que si iba a Nínive, ellos despellejan a los seres humanos, matan a los judíos, son malos en extremo, merecen todo lo peor, pero te conozco tanto, que sé que les predicas y en el momento que digan, perdónanos, tú los vas a perdonar, los vas a abrazar y los vas a salvar. No quiero ir porque te conozco tanto, que sé lo que eres capaz de perdonar. Yo no sé si hay alguien aquí más cruel que los ninivitas. ¿Alguien de aquí despelleja los ministerios? ¿Los asesina? ¿Todavía no habéis llegado a ese nivel? Pues muy bien, aunque lleguéis a ese nivel, todavía hay oportunidad, porque Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Dios perdonó a los ninivitas. Recuerda. Y dice la Biblia que empieza a huir. Dirección contraria, quiere poner más de 4.000 kilómetros de distancia. En el momento que se va, Dios podía ir a Israel y coger a otros, pero quiere que sea Jonás. Escucha, digan conmigo, Dios quiere que sea yo. Dilo otra vez. Dios quiere que sea yo. Amén. O sea, él podía escoger a otros, pero él dice, yo quiero que sea mi Jonás.
hijo, el que oye la palabra y la pone y la guarda y la pone en práctica, dice, descendió lluvia, soplaron vientos, vinieron ríos. Son 3 clases de problemas los que vas a vivir. Los que vienen como ríos, que no los esperas, pero vienen de la noche a la mañana. Los que descienden lluvia, que vienen de lo alto. Y a veces Satanás levanta vientos como cuando levantó Jesús, estaba durmiendo en la barca y levantó vientos en el mar. No todas las tormentas que vienen a tu vida vienen de parte del diablo. Hay algunas tormentas que es Dios las que las está provocando. Porque de la misma manera que yo le digo a mi hijo, enciérrate en la habitación, esa tormenta que yo he levantado para algo que él desconoce, a veces Dios, cuando ve que huyes de lo que no tienes que huir más, como pastor de la vid te digo, basta ya de huir de tu propósito. Sí, Señor. No puedes huir más. Has nacido para algo, has nacido para ser diferente, has nacido para servir a Dios. Basta ya de huir de tu propósito. Y él empieza a huir y dice, no, yo tengo que hacerle entender a este niño que el trabajo de ir a Nínive a predicar no es para otro, es para él. Dice la Biblia, Jehová hizo levantar un viento en el mar, aleluya. Dice la Biblia que empezaron las olas a golpear la barca empezó a moverse. Dice la Biblia que los marineros, la gente que había allí, empezaron a temblar de miedo. ¿Qué hacemos? Orar a vuestros dioses. La gente empezó a orar. Había alguien a lo mejor allí griego que empezó a orar a Poseidón. Poseidón, Dios de los mares, detente. Pero Poseidón no hablaba, Poseidón no respondía. Y empezaron ahí a hablar de sus dioses, oraban y nada. Dice la Biblia, vamos a tirar las cosas. Y empezaban a tirar las cosas. A lo mejor si hay poco peso, intentamos estabilizarlo. Pero nada, y más, y más, y más. Y el barco casi se hunde, casi parte el barco. Todos estamos aquí, todos orando. Y dice alguien, no, falta uno. ¿Quién? No sé, ¿recuerdas ese que ha dicho que huía de Dios y bajara por él? Dice la Biblia que lo encuentran en lo más profundo. Oye, mira, despierta. Sube y le sube. El otro medio dormido. ¿Qué pasa? ¿No ves la tormenta? Ahora tu Dios, ¿qué parecemos? ¿Tú quién eres? Dice, yo soy judío. ¿Quién es tu Dios? Fíjate lo que dice. Mira la ironía. Dice, mi Dios es el Dios del mar, del cielo y del mar. Ay, pues si es el Dios del mar, órale, para que todo esto se calme. Ora y que se calme todo esto. Lea el capítulo 2. Oró Jonás. Ni una palabra. ¿Sabe por qué no oró? Porque no se hablaba con papá. ¿Ves a Nínive? Dejó de hablarle. Levanta una tormenta y sigue sin hablarle. Y le dice, ora y no ora. ¿Saben por qué no ora Jonás? Me encanta este detalle. Le dice, mirad, echadme a mí, porque yo sé que por mi causa ha venido este mal a todos vosotros. Me voy a quedar sin voz, pero me da igual. Por favor, analizar esa frase. Dice Jonás, le dicen ora, y él no ora. Y Jonás dice, ¿quieres que acaben toda esta tormenta en esta nave? Sí, no hace falta que ore. Venga, lanza otra bomba, Abraham. Venga. Hay tormentas que no se terminan orando. Hay tormentas que la oración no las va a detener. Jonás sabía que por mucho que orara, la tormenta no se terminaba. Porque hay tormentas que la oración no... Pero ¿sabes cómo se calmó la tormenta? Él dijo, tiradme porque yo sé que por mi causa ha venido este grande mal. Hay tormentas que no terminan orando. Hay tormentas que terminan cuando reconocen lo rebelde y desobediente que eres. Es que a veces te lías jugando mucho con el pecado y te enredas en la vida y te enredas con los pecados ocultos y Dios empieza a levantar una tormenta de tristeza. Dice la Biblia, la tristeza que según Dios es para arrepentimiento. Te levantas un día y estás triste, no tienes alegría y te dice, oye, ¿qué te pasa? Nada, sí, te pasa algo, llevas días raros y hay algo, hay un vacío que no lo explica. Resulta que estás andando mal con Dios y Dios ha hecho así, ha levantado una tormenta y te ha quitado la tristeza, te ha amargado la vida para ver si así te vuelves a Él. Aleluya, pero
y aún con esas me aclamaron. Dice Dios, bueno, ya que le he quitado la alegría, le voy a dejar sin economía. Y empieza Dios golpeando los recursos. Te deja Dios sin pan para ver si así le aclamas y nada. Y dice Dios, nada, que le entristezco y no cambia. Le dejo sin recursos y no cambia. Dice la Biblia, les envié al desierto para que se enamorasen de mí y ni aún así me amaron. Dice Dios, voy a seguir levantando viento, que se vaya al desierto, a ver si así con los escorpiones, las serpientes, el calor, el frío, a ver si me miran, pero ni aún así. Pero en el momento que dijo Jonás, por mi causa ha venido este mal, en esos momentos la tormenta empezó a calmarse, porque aleluya, yo no sé si decirle, soy el pastor y estoy pensando en decirlo, no sé si decirlo, lo digo, lo van a recibir. Dice la Biblia, ¿queréis que todo esto se calme? Por mi causa ha venido este mal. Hay que ser muy espiritual para saber que eres la ruina de una iglesia. Estáis todos en tormenta por mi culpa. Sigo, hay que ser muy espiritual para saber que eres la ruina del coro, que eres la ruina de un cargo, que eres la ruina del gobierno, porque por mi causa ha venido este mal a todos. Cuidado con lo que haces en la iglesia, que hay cosas que haces que repercuten aquí. A veces Dios remueve todo el barco llamado iglesia hasta que reconozcas que por tu causa está viniendo todo ese mal. Tirarme. Y dice la Biblia, intentaron aplacar el barco. Fíjate, no queremos tirarte. Y el otro, escuchar, no lo intentéis más, tirarme. Y yo me imagino a los marineros llorando, perdona, lo sentimos, no queremos. Claro, si le tiraban al mar, ¿qué pasaba? Se moría. ¿Qué quería Jonás? No ir a Nínive. Dice, bueno, mira, he querido huir para no predicar. Dios me ha detenido. Bueno, si me muero, no se predica. Y Dios dice, ya, eso es lo que tú te crees. Me imagino a los marineros diciendo, ven, mira, perdónanos, te puedo dar un beso. Me imagino a los marineros besando a Jonás. Perdónanos, de verdad que nosotros no queríamos tirarte. Y a los que sí, que me tiréis, que no pasa nada. Y me imagino a Jonás haciéndole ya, perdónanos. Y me imagino a los marineros haciendo Jonás, tirándole del barco. Quiero que os imaginéis la escena a cámara lenta. Jonás cayendo. Me imagino a Jonás cerrando los ojos y sonriendo. Yo no voy a Nínive, aquí me muero. Capítulo 1, verso 7. Dice la Biblia, pero Jehová había preparado un pez. Miren los verbos en la Biblia. Jehová hizo, presente. Jehová había preparado, pasado. La tormenta la decidió, presente. Jehová hizo una tormenta en el mar. Pero antes de que viniera la tormenta, sabían lo que iba a acontecer, que iba a caer Jonás. Jonás se pensaba que se iba a morir, pero oiga, nadie se muere en la tormenta que Dios levanta. Morirás en las manos del diablo si te dejas. Decía Basilio Bondo, quien camina con el vicio se lo lleva. Quien camina con el odio se lo lleva. Quien camina con el rencor se lo lleva. Pero quien camina con el Dios de los cielos, el Dios de los cielos se lo lleva. Yo no sé si estás viviendo una tormenta, pero lo maravilloso es que cuando es Dios el que levanta una tormenta en su vida, usted sabe que es Dios. Sabe que lo merece y sabe que es un trato de Dios. Y por eso no se queja. Sabe que es por usted. Pero nadie se muere en una tormenta que Dios levanta. Y el otro pensaba que se iba a morir, pero Jehová hizo una tormenta, pero había preparado un gran pez. Digan conmigo y vamos a ir finalizando. Jehová hizo, Jehová preparó. Aleluya. Él hizo una tormenta, levantó tormenta, pero antes de provocar la tormenta ya había Dios preparado un salvoconducto. Jonás, tú te piensas que te mueres, pero tú
por ti. Y el que te envía al desierto te envía con recursos. Oigan, en el desierto que Dios te envía no mueres. En el desierto que Dios permite no atraviesas. Porque en las tormentas de Dios siempre Dios tiene una salida. Ha pasado desde el principio. Jehová envió un diluvio. ¿A que sí? ¿Cuánto llovió? 40 días y 40 noches. La Biblia dice que las aguas descendieron, pero las que estaban bajo la tierra, dice, subieron. En 40 días se inundó el mundo. Pero Jehová había dicho a Noé, prepara un arca, porque antes de venir la tormenta del diluvio, ya había un arca que podía salvarte de ese diluvio. Antes de tu diluvio, Dios prepara un arca para salvarte. Antes que viniera la tormenta llamada pecado, que arruinara todo el mundo, Dios dijo, mira, antes que Dios diga sea la luz, Dios dijo sea la cruz, porque la cruz es el antídoto a todos los males. Antes que viniera la tormenta del pecado, Dios ya tenía un antídoto llamado Jesucristo. Amén, aleluya. Porque en la tormenta que Dios levanta no te mueres. Dice la Biblia que se tragó. Y el primer submarino de la Biblia. ¿Cuánto has puesto de distancia? 3.500 kilómetros. Muy bien, Jonás. Has puesto 3.500 kilómetros, dice la tierra. Y el pez le vomitó en tierra de Nínive. Atención, Nínive no tiene playa. Mírenlo. Nínive no tiene playa. No es Benidorm. No tiene playa. El mar más cercano está a 3.000 kilómetros. Le dijo, tú has querido poner 3.000 kilómetros de distancia. Sí, ahora te voy a hacer que vayas andando. La distancia que tú has intentado alejarte, ahora la vas a hacer andando. No tiene playa Nínive. El lugar más cercano del mar a Nínive son 3.000 kilómetros. Y no había coches, no había aviones, no había helicópteros, no había tranvías. Lo tuvo que hacer o bien un camello, un caballo, yo qué sé, o andando, pero 3.000 kilómetros. Ahora vas a hacer a pie para que medites. Porque lo que Dios levanta es para darte una nueva oportunidad. Porque Dios quiere que hagas ese trabajo, porque es para ti, no para nadie. Es como Dani, Dios tenía un lugar en el coro para ti, ya está, para ti. Había un lugar que podrá haber más lugares, pero el suyo era suyo. Esa es la idea, que hay un lugar que Dios te quiere que hagas. Y las tormentas es porque estás huyendo mucho de tu propósito, ¿vale? Ya. Mensaje más insípido en la vida. De aquí a 40 días Nínive será destruido. En Filadelfia, ¿a quién hubiéramos invitado a predicar? ¿A Jonás o a Noé? A Jonás, que predica en 3 días y se convierte en 120.000. Hoy vamos a llamar al profeta del avivamiento, que se convierte en 120.000. A Noé no lo hubiéramos llamado, porque predicó durante la construcción del arca y no se salvó nadie. No, él es un fracasado, él no se convierte en nadie. Pero el criterio de Dios es que como Noé no había otro. Pero Dios te llama a ti para un trabajo especial. Y termino. Porque tengo hambre. Me dirás, ya pastor, pero yo no tengo un barco y Dios, como yo no tengo un barco, no va a haber una tormenta. No, es que las tormentas han cambiado en el Nuevo Testamento, tienen nombre y apellido. ¿Ha visto que he dicho que Dios trata a sus hijos de una manera especial? ¿Qué os creéis? ¿Que yo lanzo aquí una palabra y no tengo Biblia para...? Hombre, tengo que tener Biblia. Tengo que saber lo que me digo. Y pastor, ¿en qué te agarras? Hebreos 12:5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos... ¿Cuántos de aquí son hijos? Amén. Prepárate para la exhortación. Que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Lanzo otra bomba? Uy, hoy estoy yo de guerrillero, Dice la Biblia que los conocidos 5 ministerios, que son dones ministeriales, apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas, dicen que están para perfeccionar a los santos. ¿Han escuchado los ministerios? No, apóstol, maestro, evangelista, los 5.
para perfeccionar a los santos. Solamente un santo se deja perfeccionar. Escuchen, solamente un santo se deja disciplinar. Dice Proverbios: corrige al necio y te tomará por un enemigo. Porque el que no recibe la corrección ya me ha dicho todo. Porque el que es hijo se deja perfeccionar. La disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas corregido por Él. Atención, ¿cuántos de aquí se sienten amados por Dios? Pues mira, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjate el trato que Dios puede pasarte para que trabajes a su lado en su obra. Este es el primer de los mensajes del libro de Jonás. Quiera Dios que no tenga que levantar una tormenta en tu vida para que trabajes en su obra. Hay una misión que Dios quiere que hagas en su obra. Aleluya. Miren, como va a haber oración, vamos a cenar y va a haber oración.